Bueno, pues muy buenos días a todos. Qué gusto estar aquí el día de hoy con ustedes. Es un día fresco, tal vez de los últimos que tengamos antes de que llegue el verano. Entonces, los invito a que salgamos hoy a disfrutarlo mucho, aunque esté lloviendo, está muy rico. Qué gusto poder estar aquí, es un privilegio poder estar aquí alabando al Señor y compartiendo su palabra. Y bueno, pues quisiera empezar preguntándoles aquí, ¿cuántos recuerdan la época en la que si querías ver una película en casa, tenías que ir a un local, ¿no? Donde caminabas por pasillos, veías portadas de película y rentabas una película en cassette? ¿Se acuerdan? ¿No? Y luego la llevabas, la rentabas, la veías en casa y luego la regresabas, la tenías que regresar, si no te cobraban multa. Y además la tenías que rebobinar, ¿no? O sea, tenías que regresarla. Bueno, eso está revelando nuestra edad, los que nos estamos riendo, ¿no? Pero, ¿no? Luego que llegó el VHS, ¿no? ¿Se acuerdan, no? También la tecnología fue avanzando. Luego llegaron DVDs, ¿no? Ya no había que rebobinar aquí, ¿no? Pero el sistema era el mismo, tenías que estar yendo a la tienda, rentarla y luego regresar y entonces ya podías rentar más. Hasta había un buzón para dejarlas, ¿no? O sea, ya era mucho más fácil. Pero bueno, luego llegó Netflix, ¿no? Y empezó a enviar los DVDs por correo. Tal vez los jóvenes no saben, pero Netflix enviando los DVDs por correo antes de que lo vieras directo en la pantalla. Había una compañía que se llamaba Redbox, que era como un vending machine, donde en vez de Coca-Cola sacabas el DVD, te lo llevabas y luego lo regresabas, ¿no? Y bueno, pues después de eso ya llegó el video, ¿no? Las películas, el streaming, y Netflix fue el que siguió esa tendencia y ya dejó de enviar los CDs, sino que empezó con el negocio de estar haciendo el streaming. Y bueno, después de eso ya esta tendencia siguió, ya la gente ya podía ver películas en casa, sin tener que estar yendo a la tienda y regresando de una manera mucho más cómoda. Y entonces, bueno, ¿qué sucedió con Blockbuster? En el 2010 quebró, ¿no? O sea, quebró en el 2010 en bancarrota. Redbox también quebró, los vending machines quebraron, pero no quebraron porque la gente dejó de ver menos películas, ¿no? O sea, de hecho la gente empezó a ver más películas desde que las podías ver así en casa. Entonces lo que sucedió es que quebraron porque no tenían clara la misión que tenían los ejecutivos de Blockbuster, ¿no? Ellos pensaban que su misión era tener locales para rentar películas. En su mente de eso se trataba, en vez de ayudar a las personas a disfrutar de entretenimiento en casa de la manera más accesible. Cambia, ¿no? Entonces, si en vez de tener en mente, tenemos que tener locales para películas, hubieran tenido, no, tenemos que ayudar a las personas a tener entretenimiento de una manera muy accesible, probablemente ellos hubieran sido los primeros que empezaron a enviar por correo y probablemente también hubieran adoptado el streaming mucho más rápido. Pero no tenían la misión clara, ¿no? Y por más esfuerzo que pusieron, porque realmente intentaron hacerla sacar a flote, no pudieron y quebraron, ¿no? No tenían clara la misión y por más que esfuerzo no salieron adelante. Ahora, ¿por qué cuento esto un domingo, ¿no? ¿Qué tiene que ver con la iglesia? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues a pesar de que no queremos ser, por supuesto no queremos ser negocios nosotros, este es un ejemplo que nos ayuda a ver algo bien importante, que si no tenemos una misión clara, ¿no? Podemos confundir todas las acciones que hacemos y que las hacemos tradicionalmente, podemos confundir y decir eso es la misión. O sea, podemos avanzar con entusiasmo, reunirnos los domingos, tener servicios maravillosos donde Dios realmente está trabajando, como hoy que estuvimos alabando, pero olvidar qué es lo que Dios realmente nos ha llamado a hacer y hacer a cada uno de nosotros como iglesia, ¿no? Olvidar que la encomienda que Él nos dio fue el gran mandamiento y la gran comisión. Amarlo a Él sobre todas las cosas, amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó,
y también ir y hacer discípulos de todas las naciones. Eso fue lo que nos entregó. Entonces tenemos que estar seguros que siempre todo lo que hagamos tiene que ir en esa dirección para estar seguros que estamos cumpliendo. De lo contrario, podríamos ser muy activos y hacer grandes cosas como iglesia, sin necesariamente ser efectivos en la misión que tenemos. Eso le pasó a los directivos de Blockbuster, ¿no? En aquel entonces, pero también fue lo que le pasó a los líderes religiosos en la época atrás, 2000 años atrás, al pueblo religioso judío. Fue lo que les pasó. Pensaban que la fidelidad de Dios consistía principalmente en mantenerse alejados de los pecadores, en proteger su pureza religiosa, en cumplir los mandamientos que Dios les había dado. Habían puesto hasta más reglas para estar seguros que cumplían esos mandamientos y en espera de que el Mesías regresara. Esa era la misión. Y mientras hacían esto, perdieron de vista que Dios realmente la misión es que quería que su pueblo reflejara al mundo su carácter, su misericordia, y que este pueblo fuera luz para que otros pudieran ver al pueblo y se vieran atraídos a él. Eso ya no estaba en el radar de su misión. Y así es que queremos que como iglesia pues no nos pase eso. Y es por eso que entonces que hemos estado estudiando las parábolas que vienen en Lucas capítulo 15, con el propósito de ver en estas parábolas el corazón de la misión y estar seguros que estamos alineados con la misión. En Lucas 15 vemos a Jesús contar estas parábolas en respuesta a la crítica de algunos fariseos que lo veían y cuestionaban la manera en que él se relacionaba con los pecadores, con los cobradores de impuestos. Ellos en el fondo pensaban como, bueno, si este hombre realmente viene de Dios y habla de Dios, ¿cómo es que pueda recibir a esta clase de personas y comer con ellas? Eso es lo que ellos tenían en su mente, ¿no? Y hace 2 semanas vimos en la primera parábola, la de la oveja perdida, que Jesús lo ilustra y ilustra su misión a través de la reacción precisamente del pastor y de la comunidad. Cuando el pastor se da cuenta que una de sus 100 ovejas se ha perdido y no se queda con las 99, sino que va a buscar la perdida, y cuando la encuentra se llena de gozo, la carga en los hombros y la trae de regreso y hace una gran celebración con sus amigos y sus vecinos. Con esta imagen Jesús estaba ilustrando el por qué él comía precisamente con los cobradores de impuestos y con los pecadores. O sea, su misión era ir por aquellos que estaban perdidos, que necesitaban arrepentirse y después regresar al redil, y en vez de permanecer con las ovejas que ya estaban ahí. Y esa es la misma misión que tenemos hoy nosotros, ¿sí? Sabemos que Jesús, después de resucitar, ascendió, ¿no? Y está, ¿dónde está Jesús? En el cielo, sentado a la derecha del Padre, ¿no? Y entonces quienes portamos la misión somos nosotros. Salir a buscar, como el pastor de la parábola, a los que están lejos de Dios, ayudarles a regresar y gozarnos cada vez que alguien se arrepiente y recibe a Jesús como su Salvador. Luego vimos la semana pasada también la parábola de la moneda perdida, que mantiene la misma lógica que de esta misión, pero con un matiz diferente. Ahí pudimos ver este sentimiento, este deseo de la mujer por encontrar esa moneda que ella consideraba valiosa. Ese es el corazón de Dios. En ella pudimos ver que también Dios tiene ese corazón deseoso porque nos valora, porque somos preciosos para Él y está dispuesto a hacer lo que sea necesario para que podamos regresar. Y ya cuando lo encuentra, hasta los cielos se alegran, ¿no? O sea, tan valiosa es esta moneda, tan valiosos somos nosotros, que dice que hasta los ángeles se alegran y cantan. Es maravilloso. Y el pastor Roland nos invitó a reflexionar en que Dios nos ha dado medios para participar en esta misión, y hacía el equivalente a la luz que prendía la mujer, que ese puede ser nuestro testimonio para que sea luz al mundo, y también la escoba con la que barría podrían ser los dones que Dios nos da a cada uno de nosotros para ir en búsqueda de esa gente que todavía está perdida y podamos servir
en su misión. Entonces, es una misión de salir en busca de los perdidos. Y hoy vamos a ver la tercera parábola de Lucas, que muchos conocen como la parábola del hijo pródigo. Aunque realmente son dos hijos de las que habla. Hoy vamos a ver la primera parte que tiene que ver con el hijo menor, y el próximo domingo, no se lo pierdan porque veremos la segunda parte que tiene que ver con el hijo mayor, que también hay una gran lección ahí. Así es que, como decía Alberto en reverencia a la palabra, los invito a ponernos de pie para ver cuáles son las palabras que Jesús dio en ese momento. Lucas capítulo 15, del 11 al 24. Un hombre tenía 2 hijos, continuó Jesús. El menor de ellos dijo a su padre: papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió sus bienes entre los 2. Poco después el hijo menor juntó todo lo que tenía y se fue a un país lejano. Ahí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando ya lo había gastado todo, sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos. Pero aún así nadie le daba nada. Por fin recapacitó y se dijo: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ha sido hallado. Así que empezaron a hacer fiesta. Palabra del Señor. Pueden sentarse. ¡Wow! Tremendo asado con el ternero más gordo para celebrar el regreso del hijo. Si ese hombre hubiera estado hoy en día aquí en nuestra comunidad, probablemente Jorge Cuenca y Nelson y Gilson estarían haciendo un asado tremendo. Marianela decorando con globos, Patricia, la banda aquí cantando. Hubiera sido una gran fiesta porque había regresado el hijo. Pero bueno, dejemos eso ahí y tratemos de regresar mejor a ver esta parábola con los ojos de las personas de aquel entonces. Entonces vamos a transportarnos hacia atrás, vamos a tratar de verla con la óptica que ellos tenían. Y en aquel tiempo la familia giraba alrededor del padre de cabeza, ¿no? Que era el del hogar. No solamente era administrador, sino era la autoridad. Él representaba la identidad, la estabilidad de la casa. Y normalmente las herencias se repartían después de la muerte de los padres, y según la ley de Israel, el hijo mayor recibía doble porción de la herencia. Así es que, por ejemplo, aquí eran 2 hijos, los bienes se dividirían entre 3, el mayor recibiría 2 partes y el menor una tercera parte. Así que cuando el hijo menor le pide la parte de los bienes que le correspondían, le está pidiendo aproximadamente una tercera parte del patrimonio familiar. ¿Se imaginan? Eso es un gran impacto, lo que le estaba pidiendo. Ahora, el impacto no era solamente económico. En el fondo le estaba diciendo: padre, no quiero esperar a que mueras. Quiero tus bienes, quiero los bienes que tú me puedes dar. Yo ya no quiero vivir bajo tu autoridad. No quiero tener una relación contigo. Wow, ¿no? Eso era muy irrespetuoso y doloroso en ese entonces.
porque no estaba reclamando nada más la herencia, sino haciéndole ver que la relación con él no le importaba, que quería disponer de la herencia sin esperar a que muriera. Prácticamente quería actuar como si hubiera muerto. Esa era la actitud del hijo. Quería la bendición del padre, porque el padre es capaz de bendecir, pero no la relación con su padre. ¡Auch! Y es fácil verlo y decir, wow, o sea, ¿cómo pide eso? ¿Cómo se atreve a pedir eso? Pero ¿no crees que a veces actuamos así en nuestra relación con Dios? Donde queremos lo que Dios puede darnos y se lo pedimos, pero no queremos vivir en comunión con Él bajo su autoridad. ¿No te pasa a veces que nuestro corazón está igual que ese hijo pródigo? Queremos, por ejemplo, que Dios nos dé dirección. Señor, quiero saber cuál es la dirección. Pero solamente estamos dispuestos a escucharlo cuando esa dirección coincida con la nuestra. O queremos paz. ¿Quién no le pide paz al Señor? Una gran bendición del Señor. Pero seguimos alimentando resentimientos, orgullos. No perdonamos como nos lo pide. Pero queremos la bendición. O queremos que cuide de nuestra familia, pero no queremos ordenar nuestras vidas alrededor de Él y ordenar nuestra casa conforme a su palabra. Wow, ¿no? Entonces tal vez una reflexión del día de hoy es esa, preguntarnos qué parte de nuestra vida estamos buscando su bendición, pero sin el deseo de vivir bajo su autoridad en comunión con Él. Es una gran reflexión al ver este cuadro tan impactante del hijo pródigo. En la cultura de aquel tiempo, lo normal habría sido esperar a que el padre reprendiera al hijo duramente al solicitar eso. Pero la respuesta del padre también rompe con lo que la gente hubiera esperado. El padre le concedió lo que pidió y aceptó darle la parte que le correspondía. Lucas usa una palabra muy significativa para describir lo que el padre repartió entre sus hijos. Lucas escribió en griego, está escrito originalmente en griego, este evangelio, y la palabra que él usa en cuanto a lo que dividió es bios, que significa estar relacionado con vida, ¿no? Como biología. Lo que estaba diciendo es que también repartió su bios o repartió parte de los medios de vida, del sustento, de aquello que sostenía la existencia de la casa. O sea que como padre no es que haya ido al banco y le haya sacado dinero para que se fuera, sino que el padre le entregó la tercera parte de todo aquello que sostenía a la familia, que sostenía la existencia de la casa, ¿no? Y no es que el padre no estuviera en contra de su pecado o que aprobara ese pecado que pedía, sino que le permitió experimentar las consecuencias de la libertad que el hijo estaba escogiendo, ¿no? Y esta es otra lección del día de hoy, ¿no? Vemos que Dios no nos creó para amarlo a la fuerza. Él no quiere que lo amemos a la fuerza, ¿sí? Él nos llama, nos advierte, nos invita, pero también nos invita a escoger y nos permite escoger. Y muchas veces cuando insistimos en vivir fuera de su autoridad, dale. Lo malo es que terminamos descubriendo que separados del Padre podemos tener bienes, podemos tener prestigio, podemos tener diversión, pero no tenemos una vida verdadera, ¿no? Después de recibir su parte, que es lo que dice la parábola, recibió la parte de la herencia. El hijo muy probablemente lo convirtió todo en dinero para irse lejos, para poner distancia de su casa, con su familia, con su padre. Y estando lejos, malgastó todo lo que te había recibido. Una tercera parte de los recursos de toda la familia se lo gastó en sus propios deseos, viviendo como si no tuviera que rendir cuentas a nadie. Pero esa libertad no lo llevó a la vida que él imaginaba, sino todo lo contrario, a una vida y una condición bien humillante para un joven judío, cuidando cerdos, que eran considerados los animales impuros, que él tenía que estar ahí con ellos, lejos de casa, deshonrando el nombre de su familia.
y deseando incluso comer lo que los puercos comían, ya que ya no tenía nada. Y nadie inclusive le quería dar nada. Así es que en su rebeldía tuvo que llegar al punto de tocar fondo para darse cuenta de la gravedad de su situación. Pero fue ahí donde finalmente, como dice la palabra, que recapacitó. Pudo ver con claridad el resultado de sus decisiones, de vivir bajo sus propios términos, experimentando consecuencias de esa vida lejos del Padre. Y fue en ese fondo que estaba en que se arrepintió. Eso es lo que celebra Dios, ¿no? Arrepentirse significa cambiar de mente, cambiar de dirección, reconocer que nuestro camino está mal y volver a Dios. Eso fue lo que hizo el muchacho. Y arrepentido, consciente de la gravedad de su ofensa, decidió regresar a la casa del Padre buscando recibir misericordia, ¿no? Iría dispuesto a decirle: ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Él sentía que no merecía ser llamado hijo. Él había despreciado a su padre, había malgastado la herencia, había roto la relación. Así es que él no pediría vivir en la casa con derechos de un hijo, sino como un jornalero, trabajando por un salario para vivir de lo que él pudiera ganar con su propio esfuerzo. Y tal vez pensaba que con el tiempo y con mucho trabajo podría reparar algo del daño causado y ganarse nuevamente la aceptación y un lugar en la casa de su padre. ¿No? ¿Qué cambio, no? El arrepentimiento es cambiar en tu mente y cambiar de dirección para regresar a Dios. Y eso es lo que Dios celebra en las primeras dos parábolas, que hasta el cielo, ¿no? Hasta el cielo hay alegría, los ángeles cantan cuando los pecadores se arrepienten y regresan a Él. Si has venido haciendo algo mal, fuera de la autoridad de Dios, que sabes que no es lo que Dios te pediría hacer, digo, a ninguno de nosotros nos corresponde juzgar eso, pero Él hoy quiere que sepas que puedes arrepentirte y regresar a Él. No te quedes sintiéndote mal sin cambiar de dirección. Estarte sintiendo mal sin hacer algo al respecto para cambiar de dirección, eso se llama remordimiento. No es arrepentimiento, es remordimiento, donde te estás sintiendo mal y ahí te puedes quedar atorado en tu pecado una y otra vez. Y créeme, es un lugar miserable estar en un lugar donde hay remordimiento. Lo único que te puede librar de ese sentimiento es arrepentirte y regresar a Dios. De lo contrario, buscarás otra cosa fuera de la voluntad de Dios para adormecer ese sentimiento y va a ser una espiral negativo, como le pasó al hijo pródigo, ¿no? Y muchas veces Dios sí nos va a permitir que toquemos fondo. Y puede ser que hoy tú te encuentres en un fondo, pero no lo hace para destruirnos, sino para despertarnos. No es que Él quiera que nos alejemos más sin motivo, sino para que descubramos que lejos de Él no hay una vida verdadera. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestro camino y estamos ahí y decimos: reconozco que he pecado, necesito volver a casa. Si estás en esa situación, no dejes pasar tiempo. Arrepiéntete y regresa a Él. Y vas a encontrar la paz que Él ofrece. ¿Qué es lo que vemos en la parábola? Los oyentes hubieran esperado que al ver a su hijo regresar, el padre se hubiera quedado parado ahí esperando a que el hijo llegara para que le rindiera cuentas, para que le explicara y que arrepentido, ¿no? le pidiera. Es lo que hubiera esperado. Total, había deshonrado a la familia, ¿no? Se había gastado una tercera parte del patrimonio familiar, pero no. Cuando el padre lo vio todavía lejos, lo que sintió fue una gran compasión. En lugar de quedarse esperando a su hijo, a que llegara a él, él sale corriendo hacia él. Un hombre de su posición no correría así, inclusive probablemente para correr se levantó la túnica, lo cual era humillante para alguien de su posición correr así.
Pero al padre no le importó. La vergüenza pública era lo de menos comparado con el gozo que él estaba sintiendo al ver a su hijo regresar arrepentido. Y cuando llega a él, sin decirle una palabra, lo abraza y lo besa. ¡Wow! Imagínate el shock, ¿no? que experimenta el hijo, ¿no? de su padre, sentir ese abrazo, ese beso, recibiéndolo, sintiendo que podría ser posible, que sí había misericordia, ¿no? Y que tal vez lo dejara vivir con uno de sus jornaleros. Y estaba pensando decirle, papá, y le dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre, ya lleno de compasión, ni lo dejó terminar de hablar. Inmediatamente manda a traer la mejor ropa, le pone un anillo en la mano y lo calza con sandalias, ¿no? Que eran estas señales públicas de restauración, las mejores ropas para cubrir su vergüenza. El anillo, haciendo ver que ahora pertenece a la familia. Son los anillos de autoridad con los que inclusive antes se firmaban y se sellaban las cartas, ¿no? En los sellos de cera, así sellaban ellos sus cartas. Y las sandalias, como indicación de que no lo estaba recibiendo como un esclavo y que no lo estaba recibiendo como un jornalero, sino que lo estaba recibiendo como hijo. ¿A poco no es maravilloso el amor, no? Y ver el gozo de un padre por un hijo arrepentido. Y él no es que él minimizara el pecado del hijo, era un pecado grave, pero es que el amor y la gracia del padre es mucho más grande que la culpa, que la vergüenza y que el fracaso. Y lo repito, el amor, ¿no? Y la gracia de nuestro Señor es mucho más grande que la culpa, que la vergüenza y el fracaso que podamos haber tenido, ¿no? Y le dice, tú no vas a entrar como jornalero, ¿no? O sea, tú regresas como mi hijo. Fue lo que... Traigan el ternero más gordo, mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ha sido hallado. ¿Puedes ver el amor y el corazón de la misión de Dios? O sea, no le dijo, primero paga todo lo que hiciste, ¿no? Y no le dijo, haz eso y después ya veremos y platicamos después, ¿no? ¿Qué es lo que el hijo pensaba que tenía que hacer? Que tenía que trabajar para volverse a ganar un lugar. Y es lo que muchas veces nosotros pensamos, ¿no? En nuestro regresar con Dios, sentimos que tenemos que limpiar nuestro acto y hacer todo bien para ganarnos nuevamente su aceptación. Pero no. El corazón del Padre y su gracia es más grande que cualquier pecado. Su corazón es recibir, perdonar, restaurar y celebra, ¿no? Cada vez que un pecador arrepentido vuelve a casa. Dice que había muerto, estaba separado del Padre. Ahora tiene vida, ¿no? Y la vida está en volver al Padre. Ahí está la vida. La verdadera libertad también está en el Padre a través de Jesús. Por eso es que Jesús recibía y comía con los cobradores de impuestos y con los pecadores. Jesús mismo lo dijo en Lucas capítulo 19, hablando de él mismo. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hoy Jesús, a través de la iglesia, a través de quienes lo confesamos como nuestro Señor y Salvador, continúa buscando y salvando a aquellos que están perdidos, aquellos quienes están alejados de Dios. Y esto no es una obra humana. Él mandó a su Espíritu Santo a vivir en cada uno de nosotros para que seamos impulsados con su poder, con su dirección. Así que ahora que vamos a iniciar este nuevo capítulo como iglesia que hemos estado hablando, tenemos que tener la misión clara. Ahora sí que para que no nos pase lo que le pasó a Blockbuster, ¿no? La iglesia no se reduce a un edificio donde nos reunimos los domingos, ni a un grupo de creyentes que en un grupo de vida se reúnen de manera aislada una vez por semana. La iglesia es el pueblo de Dios.
reunido por Cristo y enviado al mundo con la misión de Jesús. Eso es lo que es la iglesia. Y por supuesto que Dios se agrada cuando estamos aquí reunidos alabándolo. Eso está bien, porque crecemos juntos en grupos de vida. Eso también está bien. Servimos a la comunidad con ESL, con Urban Promise, con otras actividades. Eso también está bien. Pero si no tenemos clara la misión, podemos estar muy activos y perder de vista para lo que fuimos llamados. Así es que ese es el reto de estas parábolas. El día de hoy será, ¿qué vamos a hacer? De manera pública, que se vea, para ir diligentemente por los perdidos. Eso es a lo que nos reta esta parábola, ¿no? ¿Qué tal si buscamos intencionalmente al que se ha alejado? A alguien que tú sepas que se ha alejado, que está lejos de la iglesia, que ya no viene aquí, que no sabemos dónde está. ¿Por qué esperar a que regrese solo? ¿Por qué no salir, buscarlo, llamarlo, un texto, visitar, un café, preguntar cómo está? ¿Por qué no hoy pensar en una persona que puedas amar, esa persona que otros evitan? ¿Has pensado en eso? Una persona que otros evitan. Tal vez en tu trabajo, tal vez en tu escuela, acercarnos quizá a quien tiene mala reputación. Acercarnos a quien ha fallado, a quienes están luchando con algún pecado, en adicciones, tal vez heridos, en soledad o vergüenza. Ese es el llamado que nos hace esta parábola el día de hoy. ¿Cómo podemos vivir la misión de Jesús más claramente y que el mundo se sorprenda al ver cómo buscamos y recibimos a las personas que muchos dan por perdidas? Y que inclusive la gente nos llegue a preguntar, ¿pero por qué hacen eso? Y tal vez tengamos la oportunidad de contestar y explicarles esta misma parábola. Déjame te explico por qué. Mira esta parábola. Por eso lo hacemos. Para dejarles saber que hay un Padre que está esperando a todo aquel que está alejado que regrese a Él. Al poner su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, para que no se pierda y que haya un gran gozo en el cielo cuando esto sucede. Porque Dios ama y es un Dios que nos ama y su gracia es mayor que cualquier pecado, que cualquier vergüenza. Eso fue lo que dijo Juan, el apóstol Juan, que escribió en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que cree en Él no se pierda. Ahí está la clave. Sino que tenga vida eterna. Tanto nos ama Dios que salió a buscarnos enviando a su Hijo como este pastor de la parábola, dispuesto a cargarnos en sus hombros para traernos de regreso y gozarse por cada pecador arrepentido que regresa. Tanto nos ama y somos tan valiosos, así como la mujer que buscaba esta moneda e hizo todo lo posible. Él hizo todo lo necesario para encontrarnos, enviando a su Hijo para cargar con nuestros pecados y morir en la cruz, pagando por cada una de nuestras faltas. Así de preciosos somos para Él. Eso fue lo que estuvo dispuesto a hacer, y venciendo a la muerte, y al tercer día vencerla y resucitar en victoria. Para que nosotros, al regresar arrepentidos de la mano de Jesús, reconociéndolo como nuestro Salvador, seamos recibidos por este Padre que corre hacia su Hijo, y ya estando limpios del pecado gracias a la sangre de Cristo, podemos regresar sellados con su Espíritu y ser declarados hijos de Él, ser declarados herederos del Dios Todopoderoso, del Rey de Reyes, y ser declarados hijos que estábamos muertos, pero que ahora vivimos. Que estábamos perdidos y que hemos regresado a casa, y que estábamos en la esclavitud del pecado y ahora tenemos la libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, yo te invito esta mañana. Es una parábola dura, real de la condición, pero también una parábola real de la gracia de nuestro Señor, y es asombrosa. Así es que si aún tú no tienes
una relación con Jesús como tu Señor y Salvador. Si hoy te das cuenta que has vivido tú bajo tu autoridad y que estás alejado de Dios, que has estado viviendo conforme a tus planes, que has estado viviendo conforme a tus proyectos, pidiéndole bendición, pero no bajo su autoridad, arrepiéntete, cambia de dirección, vuelve a casa, acepta a Jesús como tu Salvador y regresa. El Padre está listo para recibirte. Jesús ya pagó por tus faltas y resucitó para darte vida y cargarte de regreso al Padre. No tienes que hacer nada necesario para ganarte su aceptación. El Padre está abierto, listo para recibirte si tú aceptas el sacrificio que hizo Jesús por ti y decides hoy de decir: Padre, he pecado contra ti. No merezco llamarme tu hijo porque es real. No mereces y nadie merece, pero Él en su gracia nos concede esa aceptación gracias al sacrificio de Hijo. Así es que te invito a cerrar los ojos. Si tú hoy estás en esa condición, como el hijo pródigo, que has estado alejado, que hoy te das cuenta que lejos de Él realmente no hay libertad, que lejos de Él realmente no hay vida. Si hoy lo estás viendo y nunca le has dicho a Jesús que sea tu Señor y Salvador y lo quieres hacer por primera vez, levanta la mano, por favor. Levanta la mano para que yo te acompañe en una oración, para que te pueda guiar a que le digas al Padre: Padre, he pecado, no merezco llamarme tu hijo, pero sé que contigo, con Jesús de mi lado, entendiendo que pagó por mí, me recibes. ¿Alguien aquí quiere entregarle su vida hoy, que todavía no tenga una relación con Jesús? El Padre te está esperando. Está listo para correr hacia ti. Pero tú tienes que tener ese paso de arrepentimiento. Dar esa vuelta y decidir: Señor, te sigo. ¿Alguien quiere recibirlo? Que levante la mano para que oremos juntos. Y dejar y recibir el calor de un Padre que te ama. Un Señor que te ama. Si aún estás en ese lugar donde sientes que estás alejado y no te atreves, yo te invito a que este mensaje permee en tu mente, en tu corazón. Pide al Espíritu Santo que te dé esa convicción de que no hay mejor lugar que estar, como decía la alabanza, ¿no?, a los pies de Cristo. Ese es el mejor lugar donde puedes estar y ser recibido como un hijo. Te invito a que sigas meditando en eso. Y aquellos quienes ya tenemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y nos damos cuenta que hay partes de nuestra vida que hemos estado alejados de Él, pidiéndole su bendición, pero no queriendo estar bajo su autoridad, esa parte de los aspectos de nuestra vida, te invito a que pienses en Él y hagamos una oración y oremos para pedirle perdón, regresar a Él y poner nuestra vida en sus manos. Amado Padre, yo te doy gracias esta mañana por este mensaje, por tu palabra, que siempre es palabra viva, Señor. Gracias, Señor, porque podemos ver cuán grande es tu amor, Señor. Cuán grande es tu gracia. Tú estás listo para esperarnos y te regocijas y te regocijaste cuando regresamos a ti, Señor. Señor, si hay una área de nuestra vida que hemos estado lejos de ti, Señor, que no queremos someterla a tu autoridad, Señor, ayúdanos hoy a arrepentirnos y entregártela, Señor. Señor, que no sea remordimiento lo que sentimos, sino arrepentimiento, dispuestos a cambiar de dirección y dirigirnos a ti, Señor. Señor Jesús, gracias por el gran sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz, que hace posible que regresemos al Padre, Señor. Gracias por llamarnos y consolidarnos como esta iglesia hoy, en este tiempo, en este espacio aquí en South Boulevard. Padre, permítenos tener clara esa misión que tú nos has dado de amarte sobre todas las cosas, de amar a nuestro prójimo
como Jesús nos amó y de ir a buscar discípulos, de salir a buscar al perdido, Señor, para que pueda regresar a ti y gozarnos cada vez que veamos a un pecador que se arrepiente y regresa a ti. Gracias, gracias Padre, gracias Señor Jesús y gracias Espíritu Santo por guiarnos. En el nombre amado de tu Hijo Jesús. Amén.